Hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, abren sus Biblias a el libro de los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 4, cerrando ya la porción de padres e hijos. Efesios 6, versículo 4. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Les voy a pedir si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, como siempre agradecidos por este tiempo, agradecidos por el privilegio de poder venir a adorarte, glorificarte a ti, el único Dios creador de todas las cosas, merecedor, el único merecedor, Señor, de la honra, la gloria, el loor, Señor. Hemos venido, Señor, para encomendarnos a ti, a tu palabra, a tu Santo Espíritu, Señor, que por medio de ello, Señor, tú nos vayas transformando más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a identificar áreas, Señor, de necesidad de ajustes, Padre, para vivir vidas adecuadas, vidas que sean aptas, Padre, al llamado, Señor, que tú nos has dado, a esta vida eterna, Padre, que nos has otorgado. Ayúdanos en este proceso de la santificación, Señor, a ir mejorando, a ser aquellos, Señor, que viven mejor para ti, Señor, que lo han entregado todo por ti, Padre. Pedimos igual perdón, Señor, por las áreas en las que fallamos, mas siempre pidiendo ayuda, Padre, que nos ayudes a mejorar, a poner a muerte el pecado en nuestras vidas, la maldad que allí existe, a poner a muerte la carne, Señor, que se rehúsa a llevar a cabo los cambios necesarios, Padre. Que por medio de tu Santo Espíritu, por medio de la palabra, Señor, seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y es nuestra oración, Padre, que nadie de los que estamos aquí salgamos iguales, sino cambiados, aunque sea un poco, Señor, a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor. En lo personal, Señor, te pido ayuda. Te pido que me des claridad de palabra, Señor, que me des la fortaleza, Señor, para llevar a cabo esta tarea, que pueda yo ser fiel al texto, Señor, siempre buscando esa fidelidad, Padre, a tu palabra y nada más, Señor. Pedimos, Señor, todos juntos como una iglesia, Padre, que cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora, hermanos, les dejo saber de antemano que hay bastante que cubrir el día de hoy. Voy a tratar de ir un poquito rápido, nomás no me apuren. Igual hoy es un día de bastante reflexión. Hoy es un día en el cual podemos considerar, bueno, como lo han sido, ¿no?, las últimas semanas, pero sí creo que esta es un área donde típicamente hay bastante atención en la cual se debe de dar. Hay bastantes cuestiones que hemos entendido tal vez incorrectamente, pero en mi experiencia como pastor ya de varios años, un área donde típicamente hay poco conocimiento. Entonces espero el día de hoy se nos amplíe ese conocimiento, podamos entender lo que es nuestra responsabilidad, una responsabilidad muy grande. Igual el día de hoy tocan pedradas, ahí les pido que se pongan los cascos, pero que todo sea para la honra y gloria de Dios, para que crezcamos todos juntos. Amén. Les recuerdo, hermanos, que nos encontramos en una sección en la palabra de Dios donde estamos ya aplicando todas las verdades que ahora son nuestras en Cristo Jesús, específicamente toda bendición espiritual, ¿verdad?, los lugares celestiales, como vemos en el capítulo 1. Como es típico de Pablo, después de explicar todo lo teológico, todo lo profundo, todo lo que ahora es verdad, toda esta verdad, ahora él procede a explicar para nosotros cómo se debe ver nuestra vida entendiendo estas cosas. Acuérdense que el conocimiento es lo que va produciendo el cambio en nosotros por medio del Espíritu Santo, obviamente por medio de su poder. Ahora llegamos específicamente a una sección donde se ha hecho un llamado a que nos sometamos los unos a los otros, a que tengamos por prioridad a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo, y específicamente en general en la iglesia. Y después de ello, ahora Pablo tiene un enfoque muy específico en el hogar. Ahora les sigo recordando, hermanos, que estas son las cuestiones que típicamente se nos olvidan. Es de que es el hogar y los hogares de una sociedad, de una nación, la que genuinamente van a dirigir
el rumbo de esa nación entera. Ahora, para el cristiano es lo mismo. Esta iglesia dependerá de las cosas que cada uno de nosotros hacemos en nuestros hogares. Porque de nada sirve que con hipocresía lleguemos a la iglesia a ser buenos cristianos si en el hogar no lo estamos haciendo. De nada sirve. Todo eso saldrá a luz. Todo eso se va a reflejar en nuestro trato, en nuestras interacciones, en cómo vivimos, cómo nos amamos. Y en específico, nuestros hogares serán afectados de igual manera. Ahora, por eso es muy importante reconocer eso. Pablo ahora tiene ese enfoque en el hogar. Y hemos llegado a la sección, después de tratar con la relación matrimonial, ¿verdad? Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ha amado a la iglesia, como amó a la iglesia. Después se hizo un llamado a que los hijos obedecieran a los padres, a que los hijos honraran a su padre y a su madre como uno de los mandatos del decálogo. Cosas muy importantes. Ahora llegamos a la porción de las Escrituras donde la atención de Pablo es a los padres, a todos aquellos que tenemos hijos. E incluso yo haría el argumento, como veremos un poquito más adelante, que no solo involucra a los padres, sino también involucra a cualquier persona, ya sea abuelo o bisabuelo. Todos tenemos responsabilidades para con las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es lo que veremos el día de hoy. Ahora les recuerdo, muy importante, que en el versículo 18 se hace un llamado a que todo esto sea por medio de la llenura del Espíritu Santo. Les sigo inculcando y les sigo recordando que todo lo que hablamos acerca del matrimonio, acerca de la relación entre padres e hijos, de todo lo que hablaremos, por ejemplo, en nuestro contexto de empleado y empleador, para obedecer será necesario ser guiados por el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Lo que se nos pide son cosas muy difíciles para la carne. Entonces es importante reconocer que ocupamos de la ayuda de Dios para llevar estas cosas a cabo. Entonces cuando nosotros la regamos, cuando nosotros metemos la pata y hacemos las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos explica, es porque no estamos obedeciendo al Espíritu, nos hemos desviado de su guianza. Entonces siempre tengamos estas cosas en mente. No les estoy dando excusas simplemente para decir, pues es que no anda el Espíritu ahí, por eso. No. Nosotros somos los que somos llamados a disciplinarnos en estas cosas, ir progresando en estas cosas. Y hermanos, les recuerdo, el día de hoy tal vez sea un día bastante pesado. Lo ha sido para mí en estas semanas que he estado estudiando estas cuestiones, porque pues obviamente uno refleja, ¿no? en cómo la palabra de Dios pide algo y cómo se compara a lo que estamos haciendo en nuestra vida. Entonces sí, son cuestiones que entiendo que son difíciles, pero el punto es que conozcamos lo que Dios quiere para hacer ajustes, para ayudarnos los unos a los otros, entendiendo que hay gracia, hay misericordia en estas cuestiones para poder vivir adecuadamente. Amén. Bueno, después de una larga introducción, el día de hoy les presentaré, o tal vez podemos considerar que existen dos conceptos importantes. Uno estará citado en el negativo, ¿verdad? No hagan esto. Y el otro es en el positivo, pero sí hagan aquello, ¿verdad? Entonces, no hagan esto, no hagan aquello, te lo vamos a ver. Los padres, el día de hoy, tienen el llamado a no provocar a ira a nuestros hijos y a la vez, o en vez de hacer eso, mejor criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como padres cristianos, tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos de una manera específica. Ahora, aquí vamos rápidamente a pausar, porque quiero que este mensaje sea claro. Esto no es que hay opción. Aquí no estamos hablando de que si te gustaría o no. No estamos hablando de que, no, pues yo tengo una idea de cómo me criaron mis padres y eso es lo que yo voy a hacer. O tengo una idea de lo que hicieron mis padres y eso es lo que no voy a hacer. No estamos hablando de nada de ello. Una de las cosas que a continuo le menciono a parejas jóvenes, ¿verdad?, que se van a casar cuando estamos hablando acerca de las cuestiones de los hijos, ¿verdad?, del procrear. Una de las cosas, y tal vez se lo he mencionado a ustedes, es de que existen millones y millones de libros en cómo criar a los niños. Ahora, ¿por qué? Bueno, es fácil, porque es bastante complicado, porque nadie tiene la respuesta, porque todos los niños son muy diferentes.
Pero la Biblia sí nos da parámetros y la Biblia tiene un requisito muy específico para nosotros. Entonces, antes de que perdamos el corazón del mensaje, antes de que empecemos a pensar en cualquier otra cosa, quiero comenzar para explicar a los padres el día de hoy y a los abuelos que lo más importante en esta vida en relación a los hijos no es su carrera, no es con quién se van a casar, no van a ser sus logros, no va a ser absolutamente nada de eso. Esa no es la prioridad de las Escrituras. Ahora, nos pide que ejerzamos sabiduría en estas áreas, absolutamente, pero todo eso cae en línea si entendemos que la prioridad que Dios ha dado a los padres es criar a nuestros hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Eso significa, y yo se los he dicho a mis hijos, que si mis hijos deciden no ir a la universidad, no hay problema. Si mis hijos deciden que ellos quieren tomar cualquier decisión que ellos quieran tomar, no hay ningún problema, con tal y que ellos conozcan y teman al Señor. Esa es la prioridad que Dios nos ha dado en esta vida. Ahora entiendo que culturalmente como sociedad hay presiones a los padres de que nuestros hijos sean de tal manera. Hay presiones a los padres de que nuestros hijos lleguen a ciertos logros. Una de las cosas que más me frustra es escuchar a padres y madres estar comparando de que no, pues a mi hijo a esta edad hizo esto y que mi hijo mira aquello y que hijo... No hagamos eso. De nada importa más que nuestros hijos conozcan al Señor. A esto nos llama la palabra de Dios. Esto es lo que consideraremos hoy. Una vez más leamos Efesios 6, 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Enfoquémonos en esa primera sección. Dice, y vosotros padres, o sea, aquellos que eran padres en Éfeso, acuérdense que Dios está hablando a esta iglesia específicamente, por implicación, nos habla a nosotros que tenemos hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, esta palabra es primordialmente usada en la figura masculina. Ahora vemos varias ocasiones donde se usa para ambos padres, para papá y mamá. Ahora aquí ocurre algo interesante considerando todo lo que aquí está, podemos tener varios enfoques. Acuérdense del contexto en el que nos encontramos. El padre del hogar tiene la responsabilidad de ser el líder, el pastor de su hogar, según la palabra de Dios. Ahora, hermanas, oféndanse si gustan, pero la pastora no existe. Eso no es algo bíblico. No hay un llamado a que la madre sea la líder espiritual de su hogar, a menos que por cualquier razón el padre no está. Entonces vemos que hay un enfoque a los hombres, padres de hijos. Una vez más, esto significaría para ustedes y para mí, varones, que hay un enfoque especial, que es especialmente importante para nosotros, para que escuchemos, para que pongamos atención. Ahora, en la cultura greco-romana, en el tiempo de Pablo, tendría la figura paterna como lo superior en el hogar. No había nada superior al padre, no había ninguna cosa en el hogar que superara la autoridad y las decisiones del padre. Incluso, una de las cosas que ocurría cuando nacía un hijo en esta cultura específicamente romana, muchas veces, y esto lo sabemos por cartas que tenemos de esa época, por historias que se han escrito, por escritos. Por ejemplo, si una madre daba a luz y nacía una niña, ese bebé se presentaba delante del padre, y esto era cultural. Si el padre agarraba a ese bebé, era que estaba aceptando al bebé. Si el padre no recogía a ese bebé lo echaban fuera, lo dejaban. Literalmente lo tiraban a la basura, literalmente. Ahora existían grupos que iban y recogían a estos bebés abandonados para esclavizarlos y para hacerlos
las mujeres prostitutas, también incluso a los varones. Entonces estamos hablando de una cultura donde los conceptos que Pablo está presentando son contraculturales. El padre en Éfeso tendría esta cultura en mente y ahora por medio del Señor le está diciendo: no provocáis a nuestros hijos, sino criadlos. Criadlos en la disciplina de instrucción del Señor. Algo completamente diferente. Ahora, otra cosa importante para reconocer, para que nos empiece a educar un poquito el enfoque de lo que estamos hablando aquí, es importante entender que la responsabilidad es mutua. No más porque tiene un enfoque en los padres, en el varón del hogar, no significa que ahora que la madre no tiene nada que ver. Sí, una vez más, el orden de creación nos explicaría que a Adán se le ha dado bastante responsabilidad en la creación de Dios. Lo mismo como el esposo en el hogar. Y Eva fue creada ¿para qué? ¿Como qué? Como ayuda idónea. Para ayudar a Adán a llevar a cabo los propósitos que Dios ha dado para la humanidad. Lo mismo argumento el día de hoy que es en el hogar. Aunque el padre tiene la responsabilidad. Eso significa, hermana, que si estás casada y está el padre en el hogar, simplemente hazte un poco al lado. Y que tu esposo tome ese liderazgo, pero con ayuda tuya. Que tú provees la ayuda que el Señor demanda de ti en estas cuestiones. Estas cosas se deben tomar bastante en serio. El punto aquí es que una vez más el padre debe tener esto por enfoque y la madre también. Y el responsable, primordialmente, será el hombre en casos donde el hogar tiene al papá y a la mamá. Bueno, vemos que habla a los padres, que es lo que dice. Una vez más, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo explica este mismo concepto a los colosenses de la siguiente manera, en Colosenses 3:21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces explica un poco más. Hermanos, provocar a ira o exasperar significa tratar a los hijos de una manera que despierta en ellos enojo, frustración o desánimo constante en ellos. Como padres debemos tener cuidado a ver a nuestros hijos con un enojo, con una ira pecaminosa que nos lleva a ser fuertes en nuestro trato con ellos. Nuestros hijos serán la causa de muchas frustraciones. Yo lo he explicado. Mi esposa y yo teníamos literalmente un matrimonio casi perfecto hasta que llegaron nuestros hijos. Porque las frustraciones de nuestros hijos, no dije perfecto, casi, así lo veo yo. La frustración que produjo nuestros hijos por el cuidado, por la atención que requerían, porque no dejan de llorar, porque están pidiendo cosas, porque ellos quieren las cosas y quieren de nuestra atención, produjo en nosotros el enfocar nuestras frustraciones en contra de ellos, no solo el uno al otro, que es lo que una vez más empieza a crear conflictos, pero también empieza a crear, si no tenemos cuidado, este trato que no debe existir. ¿Por qué? Porque está interrumpiendo nuestra paz, nuestra tranquilidad, está interrumpiendo nuestros deseos, nuestros anhelos. Todo padre, cuando nace su hijo, es el mejor niño de todo el mundo y no ha hecho nada malo y no puede hacer nada mal hasta que nos damos cuenta que el pecado existe en nuestros hijos. Por más que nos rehusemos a verlo, es la verdad y causarán frustraciones, causarán que nosotros tengamos ciertas emociones. Entonces la palabra de Dios nos está llamando a cuidarnos de eso. ¿Qué son los ejemplos que les puedo dar el día de hoy? Disciplina que es injusta o incluso inconsistente. Lo peor que uno puede ser por un niño es castigarlo en ciertas veces y en otras no, ya sea sin explicaciones o X cosas, sino una inconsistencia, entre los tratos entre los diferentes hijos. También podemos tener exigencias excesivas o imposibles.
Esto lo veo bastante en los padres, específicamente cuando van creciendo nuestros hijos, que nosotros tenemos una expectativa de cómo deben ser ellos y ahí estamos poniéndole peso y presión para que lleguen a las metas que yo quiero que ellos cumplan. Esto es horrible para los hijos. Por más que queramos nosotros disfrazarlo como algo noble, por más que nosotros queramos disfrazarlo como algo que es lo mejor para ellos, la Biblia nos está llamando a otro enfoque, hermanos. No hay nada de malo en querer que nuestros hijos sean exitosos, no hay nada de malo en querer que nuestros hijos se gradúen de la universidad, no hay nada de malo en querer que nuestros hijos tengan buen trabajo, que escojan buena pareja. No hay nada de malo en anhelar eso. Pero en empezar a tomar decisiones para que eso sea lo primordial en la vida de nuestros hijos, la palabra de Dios diría, espérate, hay otras prioridades. ¿Por qué? Porque es muy probable que tal vez nuestros hijos no quieran terminar el colegio. Es muy probable que aquella persona con la cual se enamoran no es la persona que nosotros teníamos como el príncipe azul para ella o la doncella para nuestro hijo. ¿Qué les va a ayudar entonces en ese momento? Un conocimiento del Evangelio, de la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, padres, falta de afecto. Nosotros como padres hispanos, típico. Y lo hablamos un poquito el jueves y de nuevo, a todas estas cosas las podemos hablar más. No, pues es que mi padre a mí no me enseñó afecto, yo no sé qué es enseñar afecto. No es válido esa excusa. No lo es. Dejemos, como lo mencioné el jueves, dejemos de proveer para nosotros, para nuestra propia justificación, excusas que no valen. Discúlpenme que sus padres los trataron mal o nos trataron mal o hicieron cosas que no deberían. Nosotros no tenemos que seguir el mismo patrón. Una de las cosas que escucho de muchos hijos, y es algo que a continuo tengo yo que ejercer con mis hijos, es que simplemente algo que queda grabado en el corazón del hijo es de que nunca hubo reconocimiento por los logros, porque todo era crítica, porque nada salía bien, porque la expectativa no se llegó. Entonces se ignora todo lo bueno que el hijo está haciendo. E incluso lo hacemos también en los matrimonios, lo hacemos en toda relación entre padre e hijo. Críticas constantes, sin animar, falta de gracia, una presión continua hacia los hijos, porque deben vivir de cierta manera que hemos sido nosotros programados, ya sea por nuestros propios padres o por el error de nuestros padres o porque leímos en un libro o porque algo que vimos en la internet o por algo que nos ha convencido que así deben de ser. Y el día de hoy simplemente les digo, hermanos, que de nuevo no hay nada de malo en querer ciertas cosas sabiamente, pero que el día de hoy todo eso se ha reemplazado con lo que el Señor nos pide y nos está pidiendo dos cosas: que no provoquéis a nuestros hijos a ira. Eso significa, hermanos, que nosotros debemos entonces de ver el corazón de nuestros hijos como pastores, asegurando que tenemos un cuidado muy especial. Les voy a explicar algo, hermanos, y esto muchas veces duele un poquito más a las hermanas. Nuestros hijos no son nuestros. Somos mayordomos de sus vidas. Dios, en su providencia, en su soberanía, nos ha prestado sus almas por un tiempo. Nada más. Serán 15 años, 20, 30, 40, los que sean. Pero somos mayordomos de sus almas nada más. No controladores de sus vidas, no controladores de sus decisiones, mayordomos. Eso significa que nosotros somos administradores, que tenemos una responsabilidad de asegurarnos que los hijos conozcan las cosas importantes, porque eventualmente se irán y tienen que implementar lo necesario. ¿Y qué es? Temor a Dios, fe en Cristo. Es lo único. Es lo único. Padres, es nuestra única responsabilidad que Dios demanda de nosotros. ¿De quieren ustedes agregar más? Vayan y tópense en la pared todas las veces que quieran. Porque es lo típico. Tenemos expectativas inalcanzables para nuestros hijos. Y no debe de ser así. Como cristianos hay una expectativa a ser más tranquilos. Muchas veces nosotros
tenemos conocimiento de lo que la palabra de Dios pide de nosotros como cristianos. Les doy unos ejemplos. Si vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Ahora, si somos honestos, muchas veces hacemos lo opuesto. Pronto para oír significa que debemos ejercer paciencia, escuchar. Si son como soy yo tengo una tendencia a hablar y luego después esperar para hablar. Pero la idea es pausar y escuchar. Y mejor ser tardo para hablar. Pensar bien lo que se va a decir y cómo se va a decir. Y si es necesario, ni siquiera hablar. Y tardo para la ira. Y es aquí donde nos empezamos a analizar cómo hemos llevado a cabo nuestras vidas, y debemos nosotros empezar a darnos cuenta que somos propensos a ser muy rápidos a la ira. Una de las cosas que espero en Dios se hayan ajustado ya en mi vida, mínimo creo que así ha sido, cuando mis hijos eran muy pequeños, hacían cosas que no deberían de hacer y los castigaba yo. O les hablaba fuerte, o los ponía en algún tipo de castigo o X cosa. Por gracia de Dios empecé a reconocer que la mirada que me daban era porque no sabían. Pero fíjense cómo somos. Porque la expectativa la tenemos, y tenemos una expectativa de que de alguna manera, cuando hubo esa unión entre mi esposa y yo, todo eso, el disco duro se bajó a mis hijos y ya nacen con esas expectativas también. Entonces tuve que hacer ajustes. Si mis hijos hacen algo, yo me espero. Cuando no me gusta, me espero y digo, ok, ya se los he dicho. No, ok, voy a ir a decírselos. Y de nuevo, pasa de nuevo a alguna otra, ya se los he dicho, sí. ¿Por qué lo hicieron? Analizar la situación, ¿por qué lo hicieron? Ahora, eventualmente pasan situaciones donde lo hicieron simplemente por su desobediencia, por su pecado. Absolutamente. Hay disciplina, hay castigo de cualquier cosa. Claro. Pero tiene que haber un proceso. No ser ásperos en estas cosas, de simplemente ser tajantes. Si el cristiano es aquello que es llamado a ser paciente en estas cosas, a pensar lo que dice y cómo actúa y cómo hace las cosas. Y después también es un llamado, ¿sabes qué? No te enojes tan pronto. Eso aplica también en nuestro hogar con nuestros hijos. Amén. Ahora de nuevo aquí creo que muchos de nosotros como padres tenemos esta tendencia, ¿verdad?, de olvidar estas expectativas, pero lo bueno es de que aún hay tiempo para cambiar todo esto. Amén. El fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo entiendo el enfoque de Pablo en esto, pero a final de cuentas estamos hablando de cosas que ustedes y yo son frutos que debemos estar por obra del Espíritu Santo desarrollando, mejorando en estas cosas. Es importante considerar estos atributos en el contexto de la relación entre padres e hijos. Eso significa que entonces que deben aplicar en el hogar. Lamentablemente, es el hogar donde menos demostramos estos atributos. No sé por qué ocurre de esa manera, pero hoy vemos que el Señor, el día de hoy, pide de nosotros que haya consistencia. Padres, tenemos mucho trabajo al frente de nosotros. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de demostrar el amor de Cristo a nuestros hijos, incluyendo en momentos difíciles cuando nos enfrentamos a su desobediencia, a su rebeldía. Su desobediencia, su rebeldía no es excusa para el maltrato a nuestros hijos. No es razón para buscar frustrarle y hacerle pagar, porque eso es lo que pasa. Nuestros hijos nos hacen algo, nos sentimos mal, nos pusieron en vergüenza, mira qué van a pensar los hermanos, qué van a decir. Entonces, en el corazón se crea un anhelo de que haya retribución. Me has causado un mal, ahora yo lo voy a hacer contigo. Y esa no debe ser la actitud. Hermanos, estas son oportunidades. Esa rebeldía
Esa desobediencia son oportunidades para corregir bíblicamente. Aplicar disciplina si es necesario, ahorita veremos acerca de ello, pero en amor, cuidando el corazón de nuestros hijos. Una de las cosas que tal vez yo pienso que se ve lo más raro en nuestro hogar es de que cuando hay necesidad de corregir, cuando hay necesidad de disciplinar, es una charla con mis hijos. Literalmente una conversación. Ahora, lo menciono que es raro porque pues estoy acostumbrado, sin faltar al respeto a mis padres, a mis tíos, a la familia que vi, que se cometió un error y era golpe seguro. Hasta uno se preparaba, uno sabía. Y uno lee la Biblia y dice, no, es que así no son las cosas. Es que ahora hay una prioridad por pastorear el corazón de nuestros hijos. Va a incluir todo el contexto de su vida. Continuemos, porque todo esto es parte de una responsabilidad mayor. Una vez más, Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, aquí está, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora me gustaría que notaran conmigo de que hay un llamado a criar a nuestros hijos. Esta palabra literalmente significa nutrir o alimentar. La idea es traerlos a madurez. Pero el Señor no solo quiere que los protejamos para que crezcan en edad y estatura, sino en espiritualidad. Noten conmigo de que habla de disciplina e instrucción del Señor. Esto es con un enfoque en las cosas de Dios. No para que tengan una carrera exitosa, no para que se casen con la mejor doncella o el mejor varón que exista en toda la faz de la tierra, el más espiritual. No. Ahora, una crianza con la disciplina e instrucción del Señor les llevará tal vez a escoger una mejor pareja, absolutamente. Pero noten que la prioridad es de que ellos ejerzan sabiduría bíblica por medio de esta instrucción. El uso de disciplina aquí también nos aclara unas cuantas cosas. Ahora, la palabra en sí habla de corrección, de disciplina en el sentido de que nosotros lo entendemos, de una disciplina correctiva. Pero por implicación, en el contexto, el enfoque habla de entrenamiento, de un acondicionar. Ahora, antes de continuar, sí vamos a hacer un paréntesis muy importante en cuestión a la disciplina. Pero no quiero que perdamos el enfoque de que lo que estamos hablando es de que la disciplina e instrucción van juntos. La disciplina e instrucción son herramientas que se usan, ¿para qué? Para esta crianza en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Tratemos entonces con la disciplina bíblica, la corrección bíblica. Porque de nuevo, el versículo sí tiene esto en mente. Parte del entrenamiento, parte del acondicionar es por medio de corrección cuando hay error. De nuevo, no es el enfoque. Vamos a regresar al punto primordial, pero sí es importante tocar este tema. La disciplina, hermanos, es algo bueno. El corregir a nuestros hijos es algo bueno, con mucho propósito. Ahora les explico. ¿Cómo puede decir un pastor que tal vez el dar nalgadas a sus hijos es algo bueno? ¿Cómo puede decir el disciplinar a los seres que tanto queremos es algo bueno? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque el Señor lo ha instituido. Y lo que el Señor pide de nosotros e instituye es lo más bueno para nosotros. El capítulo 12 de Hebreos nos habla de la disciplina como corrección por parte del Señor. Habla de que es para nuestra corrección a santidad. Lo ve como algo bueno. Incluso lo ve como la prueba de que somos hijos de Dios, citando el proverbio. Entonces, ¿a qué me refiero? Nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros andamos descarriados, cuando nosotros decidimos hacer cosas que no son las mejores, si somos hijos de Él, aplica para nosotros disciplina y se ve de varias maneras.
Entonces Dios, el Padre Celestial, disciplina a sus hijos de manera correctiva. ¿Quién somos nosotros como seres humanos, meros seres humanos, para decir que eso es cruel, que eso no es bueno y que eso yo no lo voy a hacer a mis hijos porque los quiero demasiado? Te dejo saber en este momento que si esa es tu mentalidad, no solo estás en pecado, es un error cósmico. La palabra de Dios dice que si no corriges con la vara, no amas a tu hijo. No amas a tu hijo. Entonces, en tu idea, el tener esta idea de que, ¿sabes qué? Yo no le voy a pegar a mis hijos, lo único que estás confesando es de que no los amas. Alega con Dios si quieres. Lo vamos a ver. Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, ¿qué hace? Reprende. Como un padre al hijo en quien se deleita. Una vez más, después de explicar todo esto, el autor de Hebreos 12 concluye lo siguiente que ya les expliqué. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Noten, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El autor de Hebreos concluye, dice, después de estas tribulaciones, después de estas pruebas que vienen hacia ustedes por disciplina del Señor porque son sus hijos, se produce algo bueno. Es el propósito. Hermanos, la disciplina, quiero aclarar, la disciplina correctiva no es de nuevo retribución, no es porque mira la vergüenza que pasé, no es porque mira el coraje que pasé, no es nada de ello, sino para que vivan mejor nuestros hijos. Eso significa, queridos hermanos, padres y abuelos, y pues en mi caso tíos y tías que decidieron también disciplinar a cada uno de sus sobrinos, no se hace con coraje, no se hace con ira, no se hace con rencor, no se hace con enojo. Es en amor. Amén. Y aquí está, la Biblia también nos presenta la otra conclusión de todo esto. Proverbios 13:24. El que escatima la vara es porque ama a su hijo mucho, dice ahí. El que escatima la vara es porque ya evolucionó a ser un ser humano superior a los demás, ya no es primitivo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hermanos, el que escatima la vara, esto es el que la quita, el que no usa esta disciplina que Dios ha implementado, odia a su hijo. No dejemos que Satanás ponga una inversión a estas cosas. Ahora, ¿que existe el abuso? Absolutamente. No debemos andar en esas cosas, absolutamente no. Pero veamos el propósito de Dios en estas cosas. Mas el que lo ama, lo disciplina, ¿qué dice ahí? Con diligencia. O sea, es el propósito, con sabiduría, ejerciendo sabiduría bíblica, con un propósito bueno, adecuado. El concepto es simple. El disciplinar es amar, el no disciplinar es no amar. Si la disciplina es amar, es entonces el amor lo que debe regular cómo disciplinamos. Amén. Bíblicamente, la disciplina es una herramienta necesaria para entrenar a nuestros hijos con mucho cuidado y con mucha sabiduría. Podemos entonces concluir dos cosas de esto y ya regresamos al punto primordial. La disciplina se hace en obediencia, porque el Señor lo pide, y en amor. La disciplina se hace en obediencia y en amor. Amén. Hermanos, parte de la crianza en el Señor incluirá disciplina para corrección. Así lo ha decidido Dios. Es nuestra responsabilidad entonces obedecerle. Está siempre en amor, porque es el ejemplo de Dios quien también quiere lo mejor para nosotros. El Señor nos disciplina, hermanos, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros.
Nadie puede acusar a Dios de que Él está abusando, de que se le ha pasado la mano. Él es el soberano, el sabio, el anciano de días, el que todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora noten que esta disciplina es en amor hacia sus hijos. Que no se nos olvide este concepto. Amén. Regresemos una vez más, Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Una vez más, la disciplina no solo es corrección, sino educación específica en los caminos del Señor. Especialmente porque vemos la frase junta, disciplina e instrucción, disciplina e instrucción. Lo cual es enseñanza de las cosas de Dios, su palabra, las cosas que ahí vemos, sus verdades, su ley, pero cómo aplicarla a nuestras vidas y el significado para nuestras vidas también. Hermanos, como padres tenemos la responsabilidad de asegurar la seguridad de nuestros hijos, absolutamente. Criarlos, proveer por ellos, alimentarlos, fortalecerles. Pero sobre todo ello es apuntarles a continuo a Dios, el glorioso evangelio, las verdades de la palabra de Dios. A continuo. Esto ha sido desde el inicio, el jueves incluso hablábamos. Siempre ha existido la pregunta, ¿cómo es de que Caín y Abel sabían que debían ofrecer a Dios una ofrenda? Y lo que se ha concluido tradicionalmente en la historia de la iglesia es por instrucción de sus padres, especialmente considerando que fue después de la caída, que muy probable el mensaje de Dios ya no fue directo a ellos, sino que por instrucción de sus padres, quien fueron instruidos por Dios mismo, les dicen tenemos que adorar a Dios, y se hace de cierta manera. Por eso vemos la desobediencia en ese episodio también por parte de uno de ellos. Hermanos, las generaciones del desierto tienen este específico mandato aún más claro. Y aquí es donde la historia de la iglesia siempre ha señalado en Deuteronomio 6, ¿verdad? Los reformadores literalmente aquí vivían. Deuteronomio 6, 1 al 9, se los leo. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer. Obviamente Moisés hablándole al pueblo. Noten el propósito, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, ¿y qué dice ahí? ¿Y tus hijos, y qué dice ahí? Ahí está mi argumento. Padres e hijos, abuelos, hijos y nietos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Y noten, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un llamado a que a continuo la palabra de Dios sature la vida de su pueblo. Con un llamado específico de que los hijos tengan un enfoque. Es nuestra responsabilidad, hermanos, discipular a nuestros hijos. Dios ha diseñado que Él, el Dios de todo el universo, se ha dado a conocer a nuestros hijos por parte de nuestra enseñanza. De padres a hijos. Ahora, hermanos, quiero ser claro aquí. Una vez más, la responsabilidad más grande como padres es testificarle a tus hijos acerca de Dios, acerca de sus mandatos, acerca de su obra gloriosa. Con un enfoque a su salvación por gracia de Dios. De nada sirve ir a evangelizar el mundo si no estamos evangelizando a nuestros niños. De nada sirve.
Es la prioridad. Una vez más, los reformadores hablaron mucho acerca de esta responsabilidad. Lo tenían como algo de importancia primordial. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las doctrinas de la gracia, nos enfocamos en catecismos, nos enfocamos en confesiones, nos enfocamos en lo que es la teología sistemática, nos enfocamos en todas estas cosas. Y una de las cosas que más escribieron los reformadores fue cómo llevar a cabo la disciplina e instrucción en el Señor a nuestros hijos. Hermanos, después de aprender la teología gloriosa de la gracia de Dios, su soberanía, su enfoque inmediatamente fue hacia sus hijos. Su enfoque inmediatamente fue, tengo que asegurarme que mis hijos conozcan estas verdades gloriosas. Juan Calvino dice lo siguiente: la educación de los hijos para Dios es el deber principal de los padres. John Knox: los padres están obligados a instruir a sus hijos en el verdadero conocimiento y temor de Dios. Philip Melanchthon, que viene siendo la mano, nadie lo conoce, viene siendo la mano derecha de Lutero, literalmente el teólogo de los dos, dice: el objetivo es que aprendan a amar la virtud y a temer a Dios. El mandato es directo, el mandato es claro. Y es uno de muy alta importancia. La instrucción de nuestros hijos en el Señor es vital, hermanos, para sus vidas y sus almas. Ahora, igual me gustaría aclarar una idea falsa. Muchos piensan, y me ha tocado escuchar, me ha tocado tener conversaciones, muchos piensan de manera equivocada que la iglesia tiene la responsabilidad de instruir a los hijos en las cosas de Dios. No. Esta responsabilidad es de los padres, primordialmente del padre, si están ambos, como hemos hablado. La instrucción de la iglesia, hermanos, escúchenme por favor, para sus hijos es suplemental. No reemplaza la instrucción de los padres, ni mucho menos debe usurpar la responsabilidad de ellos. Han habido personas recientes que he escuchado en varias iglesias, y ha pasado aquí también: me voy de la iglesia porque no ofrecen lo suficiente para mis hijos. Es una idea muy, muy errada. La responsabilidad es de los padres. ¿No estoy escuchando amén, hermanos? Ahora, absolutamente la iglesia está para ayudar. Absolutamente haremos todo lo posible para ayudar en esta área. Pero no lo malinterpreten como que ahora ustedes han dado la responsabilidad a alguien más. Ahora, igual, hay veces que es el hijo el único que se ha convertido. Hay veces que solo serán los niños los que tienen conocimiento de Dios, y los padres tal vez no, o tal vez no conocen mucho. Y una vez más, absolutamente, aquí es donde ayuda la iglesia como la instrucción primordial, o tal vez incluso la única. Pero esto debe cambiar para padres cristianos, quien tiene la responsabilidad de equiparse para instruir a sus hijos. Hermanos, lo que les estoy haciendo el día de hoy es un llamado, porque una de las excusas primordiales es que, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Amén, gloria a Dios, les ayudamos. Pastor, yo no sé qué decir. Amén, gloria a Dios, les ayudamos. Pastor, pero es que yo no sé qué hacer, no sé cómo llevar. Amén, gloria a Dios, vengan, busquen ayuda. Nuestra responsabilidad como iglesia es equiparles a ustedes, padres, para que ustedes lleven el evangelio a continuo a su hogar, por medio de sus ejemplos y por medio de su instrucción y por medio de la disciplina. Amén. Mi trabajo, hermanos, como anciano pastor de esta iglesia, mi responsabilidad para ustedes es equiparles en estas cosas, para que ustedes las hagan. Una vez más, esto es lo que estamos viendo desde el inicio con el pueblo de Dios en el desierto. Dios hablando directamente al pueblo por medio de Moisés: evangelicen a sus hijos, cuéntenles
de todo lo que yo he hecho. Cuéntenles de cómo los he sacado de Israel. Cuéntenles cómo hice que escaparan del espíritu de la muerte en el Éxodo. Y todo lo que después se implementa, la circuncisión, las señales, la Pascua, a continuo. Vemos que los profetas, vemos que Dios dice, para que cuando tus hijos pregunten, ¿qué? Les instruyamos, les expliquemos. Todo, hermanos, está diseñado para que vayamos instruyendo a nuestros hijos. Claro, debemos nosotros equiparnos en estas cosas. Una vez más, es interesante porque en la iglesia, específicamente los reformadores, hay un enfoque en la adoración familiar. Un día semanal o incluso todos los días, donde la familia se reúne a adorar a Dios, a orarle, a cantarle, a proclamar la palabra de Dios, para instruir, para que los hijos vayan memorizando. Fíjense, nosotros tenemos tanto pavor cuando escuchamos la palabra catecismo. El catecismo es una de las herramientas más hermosas en toda la historia de la iglesia que se ha usado para discipular a los niños. Son herramientas que podemos usar, preguntas y respuestas para que nuestros hijos conozcan la verdad de Dios. Este servicio familiar es aparte del servicio dominical. Notemos una vez más lo claro del mandato al pueblo de Dios. Dice, Deuteronomio 6, 1 al 7, dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos, o sea, todo lo que Dios ha mandado, todo lo que Dios pide. El Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe a ustedes para que los cumpláis. Entonces siempre va a ser esa responsabilidad que nosotros debemos llevar a cabo, tener un buen ejemplo en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. El propósito es de que todos vayamos obedeciendo. Hermanos, les quiero dejar saber una cosa. Ustedes que se han llegado a Cristo, ustedes padres que han llegado a fe, ahora tenemos la responsabilidad y la bendición de bendecir a nuestros hijos, aislándolos del mundo, aislándolos de todo lo que el mundo tiene para ellos, con un anhelo de arrebatar sus almas para el infierno. Por favor, piénsenlo de esta manera. Que ahora el Señor nos ha dado a nuestros hijos en un hogar cristiano donde pueden ellos estar literalmente en esta burbuja, por más que nos haga burla el mundo, para protegerlos de Él, del mundo, de sus ideas, de sus conceptos. Y van a relinchar nuestros hijos un poco, se van a frustrar, ¿se entiende? Ahí es donde viene la disciplina, ¿va? A fuerza los vamos a subyugar, no se crean. Pero es que es la dinámica. Pero la idea es que el anhelo sea que ellos teman a Dios, guardando todos sus estatutos, todos los días de tu vida, dice ahí. Saltamos un poquito más abajo, versículo 6. Estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahí está, Efesios 6, 4. Diligentemente las enseñarás. Noten, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y hermanos, una de las cosas, y yo sé que todos somos culpables de esto, es dejar cualquier estorbo para prevenir esto. No, espérate, estoy cansado, ahorita no. No, espérate, ¿sabes qué? Más al rato, y luego el más al rato se convierte en mañana, y mañana se convierte, espérate, otra vez mañana, y después van semanas, y después van meses, y después salimos de la rutina, y después nos acostumbramos, y después es algo que ya no se hizo. Todos los días de tu vida, no solo eso, en cada oportunidad que se presente. Eso se refiere. Nota, cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Toda oportunidad que se presente a diario. Hablarles de las cosas de Dios. Todo momento que veamos apto, que nos acordemos, aun cuando pensamos que no. Fíjense, han pasado varias situaciones donde tengo yo que corregir a mis hijos, pero aún toca hablarles de Dios después de ello.
y es lo más inconfortable, es lo más difícil hacer, pero pasan varias cosas. El hecho de que me toca hablar con ellos, sentarme con ellos, el pasar unos momentos con ellos en oración y en la palabra de Dios, eso influye cómo vamos a corregir. Y a pesar de, siempre hay una transición a estas cosas. Y es difícil, hermanos. Pero aún cuando pienso yo, porque me ha tocado en la tal vez ahorita no, porque a lo mejor están molestos, a lo mejor no se sienten muy bien, han sido castigados, X cosas, están enojados. Aunque estén enojados, hermanos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a pausar ahorita tu enojo. Sé que te sientes mal, sé que han pasado cosas que no aprecias, no te gustan. Sigo argumentando que son para tu bien, pero lo más importante ahorita es de que vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Está bien? Sí, papá. Que eso se ponga a un lado, porque la prioridad son sus almas. Que conozcan al Dios verdadero por medio de su palabra. Que buscamos saturar sus mentes, sus corazones por medio de la instrucción diaria. Se me agotó el tiempo y voy a medias, hermanos, ni modo. Quiero hablarles como pastor de la experiencia que he vivido en casa, lo que he visto, lo que he observado en sus vidas, en las vidas de otros. Hermanos, si somos honestos, si podríamos ser simplemente vulnerables, este mandato nos confronta bastante. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos provocado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos disciplinado con enojo en lugar de en amor, en frustración, con una respuesta en furia? ¿Cuántas veces hemos sido negligentes en la instrucción del Señor? Escucho a padres decir y quebrantarse al reconocer que tal vez no hicieron las cosas bien, ya hijos adultos. Que el enfoque de la crianza fue otra. Que entendían que la crianza era otra cosa. Mucho padre, y es noble y lo entiendo, ¿verdad? Mucho padre dice lo siguiente: es con tal y que tenga una mejor vida de la que yo tuve, seré un padre exitoso. Y es algo noble y es algo bueno, pero no es suficiente, y discúlpeme la ofensa, no es suficiente. Honestamente, como lo es todas las escrituras, este texto no solo nos instruye, también nos acusa. Todos quedamos cortos, todos. Yo no estoy aquí predicándoles porque yo soy el director de la mejor adoración familiar, el más constante, el más consistente, el que más lo hace fielmente, el que los hijos son aquellos que son perfectos y conocen todas las doctrinas necesarias para la salvación de sus... No. Les predico porque es palabra de Dios que nos confronta a todos, porque existe el recordatorio de estas cosas. Pero es aquí, hermanos, donde miramos a Cristo, donde volteamos nuestra mirada a nuestro Señor. Todo pecado es perdonado en Cristo Jesús, incluyendo los que cometimos como padres y los que cometemos. Toda nuestra culpa como hijos, toda nuestra culpa como padres fue sobre Él en la cruz. Amén. El Hijo perfecto, por el poder del Espíritu, y el Padre Celestial se han encargado de todas nuestras fallas. Murió nuestro Señor por esas fallas. Nuestra culpa fue sobre Él. Ahora tenemos vida eterna. Gloria a Dios por ello. Pero ¿saben qué más tenemos, hermanos? La oportunidad, por el poder del Espíritu, de hacer los ajustes necesarios para corregir estas cosas. Aún es hoy, como dice el autor de Hebreos, aún es hoy. Este versículo, su mandato es claro. Pablo enfáticamente dice: no provocáis a ira a nuestros hijos, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No es opcional, no es secundario.
es parte esencial de nuestra obediencia como cristianos a nuestro Dios. Una vez más, hermanos, nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Lo que necesitan son aquellos padres los cuales ejemplifican el arrepentimiento. Es parte de la instrucción en el Señor. Como padres tenemos una tendencia a no querer dejar a que nuestros hijos vean que hemos cometido un error. Es lo más horrendo que podemos hacer. Lo más difícil y lo más doloroso ha sido ir y hablar con mis hijos. Si a mí se me pasó la mano o hice algo que no era lo correcto, yo reconocer que he pecado en contra de mis hijos, por más frustrado que ellos me hayan hecho, es ir y decirles: hijo, hija, perdóname, te he fallado, he pecado en contra de ti, he pecado en contra de mi Dios. Que ellos vean que tal y como ellos cometen errores, también yo los cometo. Y que tal y como a mí se me han perdonado mis pecados, también de ellos pueden recibir perdón, no solo de sus padres, sino del Padre Celestial. Debemos ser aquellos padres que buscamos nosotros lo mejor en las cuestiones espirituales en nuestro hogar. Padres que ellos pueden ver claramente que dependemos de Dios en estas cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando ellos salgan a la vida real, cuando ellos salgan afuera, tengan el ejemplo de que cuando las cosas son difíciles, de que cuando las cosas van mal, de que cuando cometen errores, se apeguen más a su Salvador. Que hayan visto eso de sus padres. ¿Sabes qué? Mi padre no fue el mejor padre, no fue perfecto, cometió muchos errores, pero una cosa sí sé, que se aferraba a Cristo. Eso, hermanos, eso debe ser nuestro legado. Y si hacemos más por ellos, gloria a Dios, es más bendición. Pero mínimo que les conozcan a ustedes y a mí como aquellos que dependen de Dios, aferrados a la obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Amén. El llamado el día de hoy no es a salir aquí con culpa, sino con convicción y esperanza, hermanos. Convicción de que debemos cambiar, esperanza en Cristo de que podemos cambiar, de que podemos hacerlos. Hermanos, el Señor nos ha confiado almas eternas. Nos las ha confiado, nos las ha prestado por unos momentos. Un día daremos cuentas por ellos. Que podamos entonces, por la gracia de Dios, criar a nuestros hijos, no para este mundo, sino para la eternidad. Amén.